ya le decía, le anticipé al inicio del programa, con Arturo Saldívar, ministro en retiro. Hoy es parte del equipo de Claudia Sheinbaum y está encabezando estos foros y diálogos, mesas de diálogos para la transformación, hablando en particular de lo que tiene que ver con el sistema de justicia de México, el sistema judicial. Entre otros temas, nos habló, además de su labor dentro del equipo de Claudia Sheinbaum, estas reformas que ha presentado el presidente López Obrador y también pues su óptica sobre si debe reducirse la Corte, si debe desaparecer el Consejo de la Judicatura, digamos, separarse también de la presidencia de la Corte, se tiene que adelgazar o no, en fin, muchas cosas que platicamos ayer precisamente terminando uno de estos foros por la transformación. Vamos a verlo. Estamos aquí con el ministro en retiro, Arturo Saldívar, quien forma parte de los diálogos por la transformación, acompaña al equipo de Claudia Sheinbaum en temas jurídicos, judiciales. Muchas gracias, Arturo, por platicar con nosotros. Al contrario, Mario, muy agradecido, muy contento de estar contigo. Pues han estado haciendo foros muy interesantes, justo ahora acaban de salir de uno donde estuvo Omar García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente, hablando del tema del sistema judicial mexicano, por qué es importante que se hagan modificaciones para bien, todo es perfectible, lo es el caso del sistema judicial. ¿De qué han tratado estos foros? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer con la gente para enterarlos y para hacerlos partícipes de los cambios que se pretenden hacer? Lo primero creo que hay que tomar en cuenta es que el esfuerzo de los diálogos por la transformación, que tiene dos ejes temáticos, parte de la base de escuchar a la sociedad, no de hacer paneles o encuentros donde ya se tenga de antemano qué se va a hacer y se trate de legitimar como normalmente se había hecho hasta ahora, sino acercarte a la sociedad, escucharla y a partir de lo que ellos nos dicen, la gente, que pueden ser víctimas, que pueden ser operadores jurídicos, que pueden ser expertos, académicos, en fin, dependiendo del área de que se trate. En el eje de justicia, ¿qué hemos hecho? Hemos escuchado un número muy importante de víctimas del sistema de justicia, personas que confiaron en nosotros, que acudieron a contarnos sus historias desgarradoras. Escuchamos expertos, por ejemplo, en el tema de la reforma judicial, expertos a favor o en contra de la elección de ministras y ministros, por ejemplo, pero desde el punto de vista técnico. Escuchamos a mujeres, un foro de todo un día en Oaxaca, donde escuchamos todas las historias y todas las luchas de las mujeres en México. Un foro de jóvenes recientemente en la UNAM, y el foro de hoy, que tuvo un formato distinto, que más que nada era un foro con empresarios y empresarias para hacerles saber un poco qué habíamos visto tanto en el tema de seguridad y de justicia, y después escuchar sus preguntas y sus cuestionamientos. De tal suerte que de eso se trata, de escuchar a la sociedad. En el caso nuestro, ¿cuál es el gran resumen? Que nuestro sistema de justicia realmente es un sistema de injusticia, que no funciona, que privilegia a quienes tienen recursos frente a quien no los tiene, que castigan sobre todo la pobreza y no la delincuencia, y que es especialmente cruel con las mujeres. De tal suerte que a partir de ahí estamos diseñando una reforma integral de la justicia por primera vez en la historia de México, que sea viable, que sea atractiva, que sea realista y que podamos empezar a dar resultados muy pronto para la gente. Foros y mesas de diálogo para escuchar a la gente, a las víctimas, a los jóvenes, a la sociedad en general, pero también para transmitirles parte de qué quieren hacer, pensando en Claudia Sheinbaum, en un eventual próximo gobierno. Y no sé si la primera barrera, y tú me dirás, Arturo, si estoy en lo correcto o no, es un tema del lenguaje, de lo técnico, de explicarles de qué se trata cuando se habla de sentencias, de resoluciones jurídicas, de jueces, magistrados, consejeros, ministros, de qué es lo que hacen. ¿Está por ahí también el tema? La verdad es que hemos logrado una comunicación con la ciudadanía muy cercana y muy clara, porque el tema del lenguaje y la barrera del lenguaje es cierta, pero tú que me conoces de hace tiempo, te darás cuenta que yo trato de no hablar en términos técnicos, sino en términos que me puede entender la sociedad. Y menos además, en el TikTok, sí, ¿no? Menos en el TikTok. O en las redes. Y además te sorprenderías lo que saben de derecho
las personas que han tenido injusticias, que han estado 10 años en la cárcel injustamente o les han quitado a sus niñas y a sus niños, mujeres, de violencia vicaria, lo que ellas y ellos han tenido que aprender para defenderse ante el avasallamiento de los poderes fácticos y a veces del propio Estado es muy impresionante. Ahora, hablando de las víctimas, tú como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después como ministro, estuviste muy cerca de las víctimas en los penales con las mujeres, ayudando a que estas injusticias no se quedaran en eso, ¿no? Es decir, ayudando a los procesos a desempolvarlos, porque muchos se quedaron arrumbados, cantidad de mujeres y de hombres sin sentencias en las cárceles mexicanas, etcétera, a todas luces injusticias, pero, y seguro lo has escuchado también, Arturo, cuando se habla de, a ver, yo creo que es un sistema que no funciona, habrá quien dice, bueno, pero Arturo Saldívar fue presidente de la Corte, fue ministro, y si bien estuviste apoyando eso, no se pudo hacer un cambio tan estructural, aunque hubo una reforma al sistema judicial. Hay varias cosas que hay que decir. Lo primero, efectivamente, los 14 años que yo estuve en la Corte, estuve muy cercano a la sociedad y estuve escuchando a todos los colectivos y a las víctimas, siempre. Fui el primer presidente de la Corte y el único hasta este momento que acudió a un penal a reunirse con las mujeres, a escuchar sus historias. A Santa Marta, Catitla. A Santa Marta, sí. Catitla, y además que logramos que el Instituto de la Defensoría en mi presidencia defendiera la mitad de ellas y en 4 años sacamos más de 44,000 personas inocentes de la cárcel. Sí. Esto es muy importante. Ahora, se dice, ¿y por qué no lo hizo cuando fue ministro o presidente? Cuando fue ministro, ¿cuál era mi responsabilidad? Dictar sentencias con perspectiva de género, de debido proceso, de defensa adecuada de las personas, es decir, hacer el paradigma de los derechos humanos. Eso se cumplió y lo hice. Después, como presidente de la Corte, impulsé políticas públicas para tratar de fortalecer y modernizar y limpiar el Poder Judicial. Hicimos muchos cambios en materia de paridad de género, en materia de combate a la corrupción, el nepotismo, etcétera, y una gran reforma judicial, no de la justicia, una reforma del Poder Judicial. No de la Procuración de Justicia, que son las fiscalías, los ministerios públicos. Lamentablemente esta reforma, que es muy positiva, dependía mucho del impulso que le diera quien presidiera la Corte y el Consejo. Y de alguna manera el impulso que nosotros le dimos, las políticas públicas, el compromiso con lograr estos objetivos, hoy pues ya digamos que la filosofía es otra y por eso creo que se requiere una reforma mucho más profunda al Poder Judicial, pero no solo al Poder Judicial Federal, poderes judiciales de los estados, a las fiscalías, a las defensorías públicas, a los métodos alternativos de solución de controversia, etcétera. Creo que se requiere una reforma integral de la justicia. Ya hay un texto, una iniciativa que propuso el presidente y el presidente como titular del Ejecutivo lo puede hacer y lo ha hecho y todos los presidentes han propuesto sus iniciativas. Vendrán estos foros, estos parlamentos, seguro todo lo que ustedes están haciendo abonará a la discusión, pero a ver, quiero preguntarte, antes de entrar en el detalle un poquito de lo que trae esa iniciativa del presidente, la reforma que tú promoviste como presidente de la Corte, junto con la Consejería Jurídica, ayudado, digamos, por el gobierno también, ¿se contrapone o se complementa con lo que propone el presidente? Lo primero que debemos decir es que la reforma del presidente es una reforma al modo, a la manera como se arriba a ser juez o jueza en México y una modificación muy importante a la estructura del Consejo de la Judicatura Federal que desaparece. Pero no es una reforma integral de la justicia. Nuestra reforma es mucho más ambiciosa. Claro que tomaremos como referencia y estamos asumiendo en principio esta reforma del Ejecutivo como nuestra, pero es una reforma que lo que hace es abrir el debate. Entonces, se va a abrir el debate, queremos elegir de manera con voto popular sí o no nuestras juezas y jueces, es oportuno este cambio en el Consejo de la Judicatura o no, y avanzar a la par de toda la otra estrategia de reforma integral que estamos nosotros también impulsando. No hay una contradicción, son complementarias
complementarias las dos visiones, digamos. El tema me parece que más delicado, porque es polémico, porque es un tema hasta de debate internacional, es si deben elegir a los ministros, a los jueces, a los consejeros, magistrados, por voto popular, porque tú sabes, la premisa de quienes dicen que no debe de hacerse eso es porque se puede corromper, se puede influir en las campañas. A ver, el mismo crimen organizado como lo ha hecho en las campañas políticas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Primero, me voy a referir solo a ministras y ministros por brevedad, porque todo el tema de todos los jueces y juezas del país es un tema de mucha mayor complejidad que nos distrae. Ministras y ministros, que es el más alto rango del Poder Judicial y a donde llegan las decisiones más importantes. No hay ningún sistema en el mundo que garantice que no se partidice el nombramiento de ministros, ministras, magistrados o magistradas, según cómo le llamen en cada país. El mejor sistema, que parecía el mejor sistema, el de Estados Unidos, en la administración pasada se nombraron 3 personas juzgadoras en la Suprema Corte, que cambió 180 grados el perfil ideológico de la Corte. Gracias a eso, las mujeres en Estados Unidos perdieron derechos que tenían hace 50 años. Y a pesar de que estas decisiones de la Corte no son populares y van en contra de lo que piensa la mayoría del pueblo de Estados Unidos. En España hemos visto muchos problemas en que durante años se quedan paralizados los nombramientos porque no se ponen de acuerdo los dos partidos principales. Y así podemos ir en el mundo. Entonces, ningún sistema es infalible. Sí. Lo que se está buscando es un sistema distinto, en el cual haya un filtro. La Presidencia de la República propone 10 candidatos y candidatas, el Senado 5, diputados 5, la propia Corte 10, ¿no? Entonces, a partir de ellos se van a una elección. Entonces, digamos que la lejanía de los partidos políticos y el compromiso de quien te propone se diluye mucho. Y son y serán, en su caso, campañas muy distintas a la de los partidos políticos, campañas más sencillas, donde se cuide muy bien que no pueda haber ninguna influencia indebida ni de poderes fácticos ni tampoco de partidos políticos. Entonces, es una propuesta interesante, distinta, que creo que no se puede descartar de inmediato, sino habrá que analizarla. Con todos los temas de justicia pendientes, de estas injusticias que hablábamos al inicio, adelgazar el Poder Judicial en términos de gente, de presupuesto, reducir o desaparecer las 2 salas o fusionar la Corte con la Judicatura, que no es como está actualmente, ¿eso le conviene? ¿Es bueno? No se está reduciendo realmente al Poder Judicial Federal, se está reorganizando. Por ejemplo, tenemos una Corte de 11 integrantes, sesión en pleno, sesión en 2 salas. Se propone que sea un pleno de 9 y que sesione solo en pleno. La mayoría de los tribunales constitucionales del mundo solo sesionan en pleno. Entonces esto no tiene ninguna irregularidad. El Consejo de la Judicatura serían los mismos recursos, nada más que se usarían quizás de manera más eficiente. Un tribunal de disciplina y un órgano administrativo propiamente dicho, para que la disciplina y la administración no estén juntas. Se separa de la Corte precisamente para evitar que desde la Corte se tomen decisiones sobre jueces y magistrados, que quizás no es el mejor esquema y el mejor escenario. Tal suerte que no se está adelgazando al Poder Judicial Federal, se está proponiendo reorganizarlo simplemente. Estas pláticas, diálogos para la transformación que han hecho en diferentes lugares de la República, hablan también de las fiscalías, de los ministerios públicos. Esta es una reforma tan integral y estructural que incluye a esta otra parte, que se quedó pendiente con estas reformas que se han hecho recientemente. No solo eso, es el sector donde más se queja la ciudadanía. Se dice que las fiscalías no investigan, revictimizan a las personas, hay mucha corrupción, no hay protocolos de investigación. Sí, nuestra propuesta incluirá una revisión de las fiscalías, de todos los poderes judiciales del país, de las defensorías públicas, de los medios alternativos de solución de controversias e incluso de la justicia cívica, que es muy importante porque esos pequeños conflictos sociales que no se resuelven adecuadamente por regla general en nuestro país y que van generando de desconfianza, rispidez en la sociedad e incluso violencia.
El tema, ¿cómo darle a conocer a la gente que son dos cosas distintas? Una, la Procuración de Justicia, la Fiscalía o la Fiscalía General, que ahora es una Fiscalía, la Procuraduría y los Ministerios Públicos, de lo que tiene que ver con los jueces que toman las decisiones o decisiones más importantes, relevantes o que tienen diferentes componentes que se van hasta la Suprema Corte de Justicia. O sea, ¿cómo hacerle esa división y que la gente entienda que son dos cosas distintas? Porque te comento y me lo han dicho algunas personas, dicen, a ver, yo sí he sufrido injusticias en un MP o mi familia o alguien cercano. Yo creo que la mayoría hemos pasado por esas. Pero eso tiene que ver con las fiscalías, con la Procuración de Justicia, no con las sentencias o con las decisiones que toman los jueces, los magistrados o los ministros. ¿Cómo hacer esa división? Primero, a mí me parece que casi todas las personas en México que han tenido un problema jurídico, que se han tenido que acercar al aparato de justicia, han tenido una experiencia desagradable. Sí, sí. De manera muy intensa en las fiscalías, pero también en los tribunales, sobre todo los tribunales locales. Los poderes judiciales locales resuelven el 80% de los conflictos en el país, entonces son muy importantes y hay muchas quejas sobre su funcionamiento. Pero cuando la gente recibe un maltrato, una injusticia o no se comporta la autoridad como debe hacerlo con ella o con él, la gente no distingue, es el Estado mexicano y es el aparato de justicia el que no funciona. Sí, sí, sí. Por eso creo que hay dos cosas que hacer. Primero, una labor pedagógica, tratar de explicarle a la gente ¿qué es lo que están haciendo con lo que estamos haciendo? Y lo segundo, tiene que ser una reforma integral. Porque si reformamos solo los poderes judiciales y no las fiscalías, o solo las fiscalías o no los poderes judiciales, o las fiscalías y los poderes judiciales y no las policías, es un problema integral, multifactorial, que tiene mucho tiempo y que tenemos que analizar y reflexionar integralmente. Por último, Arturo Saldívar, se requiere un cabildeo, una voluntad política enorme para sacar una reforma tan estructural como esta que están proponiendo ustedes. Si Claudia Sheinbaum gana las elecciones, les va a tocar hacer todo ese trabajo político. ¿Tú te vas a involucrar en esto también? Yo me involucraré en lo que la entonces presidenta piense o decida que la pueda ayudar. Aquí el tema es el siguiente. Primero, obviamente que esperamos que Claudia Sheinbaum va a ganar, pero también esperamos que haya un voto masivo por Morena y que tengamos la mayoría en el Congreso. La mayoría calificada para hacer reformas constitucionales. Ahí ya no se requiere tanto acuerdo político porque ya podrían hacerlas, ¿no? Pero voy a esto, vamos a suponer que tuviéramos mayoría, no mayoría calificada. Las mayorías se construyen. Cuando Peña Nieto logró que se aprobaran las reformas estructurales, que son las reformas quizás más fuertes y que marcan una ruta distinta del constitucionalismo social de Querétaro, de la Constitución de Querétaro, no tenía mayoría. La mayoría la construyó. Entonces, las mayorías se construyen. Esa es parte del acuerdo político, de la labor política, de la negociación. Y yo creo que estas reformas, las que se plantearán, no solo en mi eje, sino en todos los ejes, van a ser reformas plausibles, van a ser reformas que se pueden defender por sí mismas. Y yo espero que lleguemos a un momento en que haya la concordia necesaria para que todas las fuerzas políticas podamos abrazar una reforma que nos permita transitar hacia un país mejor en la ruta que ya se ha fijado en este sexenio. Pues muchas gracias, Arturo Saldívar, y éxito en todos estos foros. Qué bueno que se está socializando el tema, porque efectivamente pues la gente lo veía lejanísimo de su realidad, aunque en el día a día le afectaba un mal sistema público de justicia y judicial. Esto que dices es importantísimo, es una paradoja. La gente siente muy lejana la justicia, muy lejano a sus jueces y a sus juezas, sin embargo, los agravios son muy cercanos y son cotidianos. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Oye, ¿y le ibas a los Jefes de Kansas City en el Super Bowl? Nada más por Taylor Swift. Ya me imaginé que nada era más por ella. Travis Kelce. Bueno, pues bicampeones, les fue muy bien. Gracias, Arturo Saldívar.